Una y otra vez escuchamos a personas que critican al mercado y a la economía de mercado. Yo me pregunto si tienen claro lo que es el mercado y lo que es la economía de mercado, tanto en el sentido literal del término como en el sentido institucional del mismo. ¿Qué es el mercado? El mercado es la relación de intercambio entre un comprador y vendedor, relación por la cual ambas partes salen ganando por una razón muy sencilla. Cada una de las partes involucradas en un intercambio valora más lo que recibe que lo que da a cambio, motivo por el cual, después de haber realizado el intercambio, su nivel de bienestar es mayor. Yo me pregunto si esto tiene algo de malo. El mercado, entendido como la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Pasemos del mercado a la economía de mercado. Una economía de mercado es aquella en la cual el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual gira todo lo demás. El intercambio entre compradores y vendedores. La economía en la cual nosotros operamos es, en el sentido literal del término, una economía de mercado. ¿Por qué? Porque producimos para vender y compramos para consumir. Entre la producción y el consumo está esa relación de intercambio entre compradores y vendedores. Evidentemente que antes de consumir hay que producir. No se puede consumir aquello que previamente no se ha producido, por lo que la producción es el medio y el consumo es el fin, algo que hay que tener muy presente. Entonces, el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y una economía de mercado, en el sentido literal del término, es aquella en la cual el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual gira todo lo demás. Ahora, no confundamos a la actividad económica central, que en una economía de mercado es el intercambio, con la actividad económica terminal, que es el consumo, entendiendo por ello el disponer de un satisfactor para satisfacer la necesidad. El beber agua cuando se tiene sed, el comer alimento cuando se tiene hambre, el dormir cuando se tiene sueño, el descansar cuando se está cansado. Lo importante es, primero que nada, tener una economía de mercado en el sentido literal del término. ¿Por qué? Porque ello nos permite aprovecharnos de los conocimientos y del trabajo de los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente a través del intercambio. Pregúntense ustedes, ¿de qué depende su nivel de bienestar? Fundamentalmente de tres elementos: de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que dispone. Una persona aislada del resto, un náufrago perdido en su isla, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir y prácticamente nulas de elevar su nivel de bienestar. ¿Qué cantidad, qué calidad y qué variedad de satisfactores podrá obtener un náufrago perdido en su isla? Si bien le va, logrará sobrevivir, logrará no morirse de hambre, logrará no morirse de sed, pero difícilmente podrá alcanzar los niveles de bienestar que alcanzamos nosotros, que nos aprovechamos en el buen sentido del término de la división del trabajo. Y aquí vale la pena, ya que estamos hablando del mercado, analizar cuáles son los elementos que lo componen. A ver, todo empieza por la división del trabajo, con Arturo produciendo manzanas y Bernardo produciendo peras. La división del trabajo es el primer paso para que pueda haber intercambio. La división del trabajo es el primer paso para que pueda haber intercambio. Esa división del trabajo divide a los agentes económicos en dos grandes grupos. Por un lado está el grupo de los productores, oferentes y vendedores, y por el otro lado está el grupo de los demandantes, compradores y consumidores. Ya quedamos en que Arturo produce manzanas, Bernardo produce peras, y si Arturo ya está harto de comer nada más manzanas y Bernardo ya está harto de comer nada más peras, pues entre ellos se puede establecer una relación de intercambio de tal manera que tanto Arturo como Bernardo dispongan de manzanas y de peras. ¿Cuál es la única relación que como tal se puede dar entre un oferente y un demandante? La relación de intercambio. Ahora bien, ¿qué se requiere para que el intercambio sea posible?
¿Cuál es la condición indispensable para que se pueda llevar a cabo la relación de intercambio entre compradores y vendedores? Esa relación es el precio. El precio no es otra cosa más que la razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, tantos pesos por una determinada cantidad de café. Eso es el precio, nada más, una razón de cambio, una razón de cambio, una razón de cambio. Tanto de X por tanto de Y. Y evidentemente que si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no va a haber intercambio, lo cual quiere decir que el oferente no va a poder convertirse en vendedor y el demandante no va a poder convertirse en comprador. Ahora bien, ¿en qué condiciones podrían el oferente y el demandante no ponerse de acuerdo en torno al precio? Pues muy sencillo, si el precio que el demandante está dispuesto a pagar es menor al precio al cual el oferente está dispuesto a vender, simple y sencillamente no va a haber intercambio. Si yo no vendo mi coche por menos de 10,000 pesos y alguno de ustedes no está dispuesto a pagar más de 8,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo en torno al precio y el intercambio simple y sencillamente no se va a llevar a cabo. De tal manera que el precio, esa razón de cambio, es lo que hace posible el intercambio. Pero además debemos preguntarnos qué es lo que legitima al intercambio, qué es lo que hace legítimo un intercambio. Y ahí la respuesta es muy clara, la propiedad. ¿Por qué? Porque legítimamente lo único que yo puedo ofrecerles a ustedes en venta es aquello que es mío, ¿sí? Si yo les ofrezco a ustedes en venta algo que no es mío, algo que alguien me prestó, estoy transando tanto a quien me lo prestó como a ustedes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vemos para poder conformar el mercado? En primer lugar, la división del trabajo, que divide a los agentes económicos en estos dos grandes grupos, oferentes por un lado, demandantes por otro, entre los cuales se establece una relación de intercambio que es posible en la medida en que entre el comprador y el vendedor se pongan de acuerdo en torno al precio y que es legítima porque están bien definidos los derechos de propiedad. Y dicho sea de paso, ¿qué sucede cuando se da una relación de intercambio entre un comprador y un vendedor? ¿Cuántas dimensiones encontramos ahí? Fundamentalmente dos. Hay primero que nada una dimensión económica que tiene que ver con la entrega por parte del vendedor de la mercancía vendida y la entrega por parte del comprador del precio pactado. Esa es la dimensión económica. Pero hay otra dimensión muy importante que es, la podemos llamar así, la dimensión legal. Si yo le vendo algo a alguien, lo que estoy haciendo es, uno, entregándole la mercancía vendida y dos, otorgándole también, entregándole también, cediéndole también el derecho de propiedad sobre esa mercancía vendida, y esta es la dimensión legal que encontramos en todo intercambio. Entonces, a ver, el mercado es la relación de intercambio entre un comprador y vendedor y el resultado es un mayor nivel de bienestar para cada una de las partes involucradas porque cada una aprecia más, valora más, necesita más lo que recibe que lo que da a cambio. Una economía de mercado en el sentido literal del término es aquella en la cual el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que producimos para vender y compramos para consumir. En ese sentido, la economía en la cual nosotros operamos, en el sentido literal del término, es sin duda alguna una economía de mercado. Pero además hay que considerar a la economía de mercado en el sentido institucional del término, que además es sumamente importante para lograr los mejores resultados posibles. En el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el marco legal, las reglas del juego, sobre todo las normas jurídicas, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos,
reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si el primer paso en el proceso económico es la producción, ahí lo que tiene que estar plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado es la libertad de los agentes económicos para trabajar, emprender, producir, invertir, distribuir, ofrecer y vender. Pero, ¿por qué hacen los agentes económicos todas estas tareas? Pues porque pretenden generar un ingreso que a su vez van a utilizar para satisfacer sus necesidades comprando los bienes y servicios que les resulten indispensables. Y esto nos lleva al segundo punto. No solamente hay que definir puntualmente, garantizar jurídicamente el derecho a la libertad individual para trabajar, sino el derecho a la propiedad privada sobre el producto del trabajo. Allí donde el marco jurídico reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente estos dos derechos a la libertad para producir y a la propiedad sobre el producto de nuestro trabajo, podríamos decir que desde el punto de vista institucional, de las reglas del juego, de las normas jurídicas, tenemos una economía de mercado. Tenemos una economía de mercado. Pero analizado el tema de la producción, tenemos que analizar el otro asunto, que es el tema del consumo. También la libertad de los consumidores tiene que estar plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizado, para lo cual lo primero que hay que hacer es definir puntualmente, garantizar jurídicamente, ¿sí?, el derecho de propiedad sobre los ingresos de las personas. No basta tener una economía de mercado en el sentido literal del término para lograr los mejores resultados posibles de la misma. Necesitamos tener una economía de mercado en el sentido institucional y desafortunadamente en este sentido, el institucional, las cosas en México y en muchos otros países dejan mucho que desear porque simple y sencillamente el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada no están ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados. Y eso le resta eficacia a la economía de mercado, le resta eficacia a la división del trabajo, a las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores, a la función que desempeñan los precios haciendo posible el intercambio y a todo lo relacionado con el tema de la propiedad, que es precisamente la que legitima los intercambios. Entonces, a quienes critican al mercado y a la economía de mercado, habría que preguntarles, a ver, ¿tú qué le ves de malo a que dos personas libremente decidan intercambiar bienes y servicios? ¿Se está violando el derecho de alguien? Pues claro que no. ¿Se le está causando un perjuicio a alguien más? Claro que no. Entonces, ¿qué tiene de malo el mercado entendido, insisto, como esa relación de intercambio entre compradores y vendedores? Pasemos del mercado a la economía de mercado, entendida como aquella en la cual el intercambio es la actividad económica central. A ver, de todo lo que normalmente utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos a lo largo de un día, ¿cuánto lo compramos y cuánto lo produjimos nosotros directamente? ¿Cuánto lo compramos y cuánto lo produjimos nosotros directamente? Simple y sencillamente analicemos de lo que traemos puesto, desde los zapatos hasta los anteojos, cuánto de ello produje yo directamente y cuánto lo compré. En mi caso, no produje directamente absolutamente nada y compré todo desde los anteojos a los zapatos. Yo me pregunto si mi nivel de bienestar, definido por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispongo, sería el que es si yo tuviera que producir directamente todos mis satisfactores. Evidentemente que no. Si yo tuviera que producir directamente todos mis satisfactores, mi nivel de bienestar sería mínimo, sería prácticamente el nivel de bienestar de un náufrago perdido en una isla. El intercambio, la posibilidad de comprar y vender, es lo que le da sentido a la división del trabajo que tiene de entrada una enorme ventaja.
nos permite a los seres humanos elevar nuestra productividad, hacer más con menos, por aquello de que zapatero a tu zapato, y este aumento en la productividad, en la capacidad de hacer más con menos, se traduce en una mayor producción y por lo tanto en un menor grado de escasez en las sociedades, en las economías. ¿Tiene algo de malo esta economía de mercado? Es decir, el hecho de que el intercambio sea la actividad económica central en torno a la cual gira todo lo demás, evidentemente que no. Y desafortunadamente, donde todavía sí tenemos mucho por avanzar, es en la economía de mercado en el sentido institucional del término. Comenzando, por ejemplo, por las constituciones políticas de muchos países hasta llegar a reglamentos muy específicos, simple y sencillamente la libertad individual para trabajar, la propiedad privada sobre los ingresos no están ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, lo cual, insisto, le resta eficacia, le resta dinamismo, le resta empuje a la economía de mercado en el sentido literal del término. Esta es la batalla que hay que dar para lograr mejores resultados económicos para un mayor número de gente. Y si hay algo que queda muy claro cuando se hacen las comparaciones internacionales, es que en aquellos países en los cuales estos dos elementos, la libertad individual y la propiedad privada, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, los resultados económicos son mucho mejores y no para una minoría, sino para la gran mayoría de los ciudadanos. El camino del progreso económico pasa por el mercado, pasa por la economía del mercado y, muy importante, tiene que pasar por la economía de mercado en el sentido institucional del término. Pues ojalá que estos comentarios, estas ideas ayuden a entender mejor qué es el mercado, qué es la economía de mercado y nos brinden argumentos para poder dialogar, vamos a ponerlo en términos amables, con todos aquellos que consideran que la causa de todos nuestros males está en el mercado y en la economía de mercado. Yo quisiera verlos sobrevivir una semana sin recurrir al mercado y a la economía del mercado.